Dios, qué bello canto, ¿no? Clama la creación, santo es el Señor, ¿no? Estamos agradecidos con Dios que nos permite volver a estar con ustedes una vez más. Iglesia Bíblica Cristiana Sublime Gracia les da la bienvenida, hermano. Antes de iniciar, vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios esta reunión, hermano. Cierra tus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Amén. Te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control, Señor, de esta reunión, Señor. Será expuesta tu palabra, Señor, y sabemos que eres tú quien nos hablará, quien nos dará palabra de exhortación, también de amor, de misericordia, de consuelo. Sabemos que tú eres, Señor, quien trata con nosotros, y esta tarde lo harás, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Que seas tú exaltado y nosotros menguemos, Señor. Que tú seas alabado, Señor. Y gracias. Toma nuestras mentes, Señor, en este momento. Si hay algo que nos preocupa, lo haremos a un lado, Señor, para poder estar sintonizados contigo, Señor, y escuchar así tu palabra. Gracias, Señor. Te alabamos y glorificamos en el bendito nombre, que es sobre todo nombre, que es en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Recuerden, hermanos, que estamos en la serie de redes escudriñando la primera carta de Juan. Estamos en esta serie que hace poco iniciamos y creo que ya hemos sido también ya edificados, ¿verdad? En este caso vamos a seguir estudiando esta primera carta y el tema del día de hoy es Dios es luz. Dios es luz. Si tienes por costumbre apuntar, excelente, tener tus notas. Ese es el título de el tema del día de hoy. Y vamos a estudiar, o vamos a tener como texto base, los versículos 5 al 10 del capítulo 1 de la primera carta de Juan. Así es que acompáñame, toma tu Biblia y ábrela junto conmigo y vamos a leer esta porción, hermanos. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Vamos a darle lectura. Si lo tienes, acompáñame a esta porción, a la lectura de esta porción, hermanos. Y dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Ahora que acabamos de leer esta porción, hermanos, hemos de recordar un poco lo que hemos visto, ¿verdad? Desde la introducción a esta carta. Hemos visto cuál fue uno de los motivos por el que Juan escribió esta epístola, ¿no? Como ya vimos, hermanos, uno de esos motivos era para proteger a los creyentes genuinos en su época de los falsos maestros. Era para proteger a esta iglesia naciente de los errores doctrinales y que estos propagaban, hermanos.
Hermanos, la intención de Juan era poner esa barrera entre la verdad y las herejías. Hermanos, la intención de Juan era poner esa protección, ¿verdad? Que amenazaba a la verdad. Todas esas enseñanzas que estaban inundadas de sincretismo y que se esparcían dentro del gnosticismo, del dualismo y de otros movimientos. Esto ya se vivía en los tiempos de Juan. Y Juan veía cómo esto estaba amenazando las verdades de Cristo. Y se vio la necesidad de hacer defensa de la fe en este caso. Hermanos, esta celosa preocupación de Juan por la seguridad de la enseñanza de las verdades de Cristo, esto le motivó a escribir también lo que es la segunda y la tercera carta, que les vamos a ver más adelante. Si hermanos, vemos cómo es que Juan se refiere constantemente a la verdad. A la verdad. Lo vamos a ver de una manera repetitiva, hermanos. Juan siempre se refiere a la verdad. A la verdad. Sí, hermanos. Y esto nos deja ver la importancia que tenía para Juan resaltar la verdad de Cristo. De Cristo, hermanos. Así como Juan mostraba esa pasión en su amor por esa verdad, de igual manera lo era en su oposición hacia la mentira. Sí, hermanos, y esto era sin hacer defensa en contra de los falsos maestros y de todas esas herejías. Juan tenía una pasión, hermanos. Así como para defender las verdades de Cristo y para confrontar a las herejías y todos estos movimientos que amenazaban el Evangelio ya en ese momento. Hermanos, en la segunda carta de Juan, el apóstol advierte fuertemente y de manera enérgica a los lectores, diciéndoles algo que resalta fuertemente en la segunda carta de Juan, cuando les dice, muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Sí, hermanos? Y les dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Sí, hermanos? Y les sigue diciendo, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hermanos, Juan exhorta con un sentido de urgencia. Y esto lo vemos en la primera carta de Juan, en su segunda y en la tercera carta. Sí, hermanos, con un sentido de urgencia, Juan exhorta a una iglesia naciente a separarse, a poner distancia, a poner barrera con todas esas herejías. Hermanos, el día de hoy hemos de ver este mensaje con ese mismo sentido de urgencia, porque hasta el día de hoy se ven amenazadas las verdades de Cristo, con tantas enseñanzas erróneas. Hermanos, ¿cuál era uno de los propósitos de Juan en su primera carta? Uno de los propósitos era proteger al rebaño de quien trataba de destruirlo. ¿Sí? Ese era uno de los propósitos. Proteger a ese rebaño, hermanos. Algo que se supone que el día de hoy quien comparte la palabra en una congregación debería estar haciendo, ¿no? Hermanos, pero lamentablemente muchas veces estamos viendo lo contrario. Esa es una realidad que no podemos ocultar, ¿no? O volver para otro lado. Lamentablemente, hermanos, vemos muchas veces lo contrario. Vemos a hombres o a mujeres tomando muchas veces el púlpito y llevando a una congregación hacia las falsas enseñanzas. Vemos a hombres parándose y llevando a una congregación a enseñanzas tan erróneas como metiendo a la iglesia enseñanzas como la nueva era, por ejemplo. Al día de hoy vemos que ese movimiento lo están introduciendo a la iglesia. Nueva era, movimientos que aún en la psicología están prohibidos, ¿no? Como la práctica de regresiones y todas estas cosas. Hermanos, vemos cómo el día de hoy muchos estamos lejos de la intención
por la cual Juan lo estaba haciendo, ¿no? Juan lo estaba haciendo para proteger a la iglesia. El día de hoy muchos se paran para llevarse, para alejarlas. Sí, hermanos, no es lamentable, ¿no? Lo que vemos el día de hoy, hermanos, el día de hoy simplemente se ha dejado la escritura a un lado. Se ha hecho la Biblia a un lado, hermanos, y solamente se meten enseñanzas llenas de sincretismo, ¿no? Llenas de enseñanzas ahí medio raras. No, hermanos, que nuestro sentir sea el mismo sentir que tuvo Juan, de proteger a esa iglesia naciente y exaltar las verdades de Cristo ante tantas herejías. Hermanos, estos predicadores deberían estar enseñando una doctrina apegada a la Escritura, ¿no es así? Para que la misma iglesia pueda distinguir a un creyente genuino de uno que dice ser y muchas veces no lo es. Y hermanos, para que el mismo trigo pueda diferenciarse de la cizaña. Y haya una notable diferencia entre una oveja y una cabra. Pero el día de hoy se ven a veces igual, ¿no? Y dice, uy, parece ser, pero la verdad no sé. Debería haber una diferencia notable. Hermanos, en los versículos 5 al 10 que acabamos de leer de esta primera carta de Juan, hermanos, el apóstol Juan presenta dos características, presenta dos señales cruciales para determinar quién es genuino, quién es verdadero y quién es un nacido de nuevo, ¿no? Y quién no lo es. Una de las primeras características, hermanos, es aquel que tiene un conocimiento correcto en cuanto a Dios, ¿sí? Un conocimiento correcto en cuanto a la naturaleza de Dios. Y la segunda es aquel que tiene un conocimiento genuino, un conocimiento correcto y veraz sobre el pecado, o la certeza del pecado, hermanos. Dos características muy importantes. La primera, hermanos, aquel que tiene un conocimiento correcto de Dios, o sobre la naturaleza de Dios. Vamos a leer, acompáñame a leer nuevamente el versículo 5 de esta primera carta de Juan. Dice el 5, este es el mensaje que hemos oído de él, ¿no? Y os anunciamos, ¿Dios es qué? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Hermanos, aquí resalta esta palabra. Dios es luz. El mensaje, hermanos, predicado tanto por Juan como por medio de los apóstoles, era el que habían oído directamente de labios de Cristo. El mismo mensaje. No cambiaba. No había cambiado. Era el mismo mensaje, hermanos. Y este mismo mensaje era el que anunciaban a los primeros creyentes, así como a esta iglesia naciente, hermanos. Era el mismo mensaje. Recordamos lo que vimos hace 15 días. Juan dice, yo oí, yo vi, yo palpé, yo estuve ahí. Era el mismo mensaje, hermanos. La descripción que Juan hace en el versículo 5, diciendo que Dios es luz, hermanos, ahí capta esa esencia de Dios, o esa la naturaleza de Dios, hermanos. Dios es luz, no es que Dios tenga luz, Dios es luz, hermanos. Sí, esto, por ejemplo, en Juan 8, en el Evangelio de Juan capítulo 8, Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Es decir, hermanos, repito, Dios no es que tenga luz, sino Dios es luz. Y esa es parte de la naturaleza de Dios, hermano. En el Antiguo Testamento, por ver unos ejemplos, vemos cómo Dios se reveló a su pueblo allí en Éxodo,
como una columna de fuego, ¿no? No sé si recuerdan esto. Dios se revelaba a su pueblo en una columna de fuego, según Éxodo capítulo 13. Tenemos otro ejemplo, hermanos, en cierta ocasión cuando Moisés bajaba del monte Sinaí, ¿no? Después de reunirse con el Señor, la Escritura dice que su rostro resplandecía. En unas versiones dice con un reflejo de luz de Dios. Resplandecía su rostro. ¿De dónde venía? De haber estado en la presencia del Señor, ¿no? En el Nuevo Testamento vemos otro ejemplo, hermanos, en la transfiguración. ¿Sí? Cristo se transfiguró delante de ciertos discípulos y la Escritura dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Según Mateo capítulo 17. Salmos 36:9 nos dice esto. Acompáñenme a la lectura. Vamos a esta parte, hermanos. Salmos capítulo 36, versículo 9. Amén. ¿Me puedo ver con la lectura? Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Amén. Dice, en tu luz veremos la luz, hermanos. Este texto define de una manera clara esa esencia de Dios, su naturaleza. Dios es luz, hermanos. Es decir, hermanos, fuera de Dios, todo nuestro entendimiento, todo nuestro conocimiento, todo lo que tú puedas ponerle ahí, hermanos, solo, o no puede ser más que solo tinieblas. ¿Sí, hermanos? Fuera de Dios, todo conocimiento y entendimiento será solo tinieblas. Puesto que Dios es la fuente de la luz, hermanos, es necesario entender que solo en Él podemos ver la luz. Solo en Él. Fuera de Él, solo hay tinieblas. Por muy bonito que lo veas, por muy atractivo que lo veas, solo es tinieblas si está fuera de Dios, hermano. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Cristo declaró estas palabras ahí en el Evangelio de Juan. Y Él sigue diciendo ahí en el capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, es decir, Cristo siendo el Verbo encarnado, Cristo también es esa luz encarnada. También es esa luz encarnada, hermanos. Y el versículo 5 termina diciendo, no hay ningunas tinieblas en Dios. En Él no hay ningunas tinieblas, hermanos. Es decir, hermanos, Dios es perfecto. Amén. Dios es perfecto en su santidad, hermanos. Dice Éxodo, magnífico es en santidad. ¿Sí, hermanos? Dios es absolutamente perfecto. En Él no hay sombra de variación, hermanos. Él es inmutable. Él no cambia. En sus perfecciones no cambia el Señor. Él es supremo. Hermanos, entonces, aunque el creyente está lejos de ser de esa perfección, hermanos, debe manifestar un deseo continuo hacia la verdad y hacia la justicia. Por ende, hermanos, el deseo del creyente genuino será manifestar en su vida el ser cada vez más como Cristo. ¿Hermano? El ser cada vez más como Cristo, hermano. La segunda característica que manifiesta el creyente genuino será el tener una certeza clara del pecado. ¿Sí, hermanos? Esa será la segunda característica de la cual Juan nos habla en esta porción de la carta. Vamos a leer los versículos 6 al 10. Si me acompañas de la primera carta de Juan, regresamos con lo que iniciamos. Versículos 6 al 10. Amén.
Dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, le hacemos a Él y su palabra no está, hermano. Esto es la segunda característica de un cristiano o un creyente genuino, tener certeza del pecado. Sí, hermanos, el conocimiento correcto del pecado. En estos textos vimos esta frase: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. A partir de la caída, hermanos, déjame decirte que el ser humano siempre ha intentado negar esta realidad del pecado, ¿eh? Siempre ha querido ocultar esto. Muchas veces, hermanos, no sé si les ha tocado a veces cuando en casa se hace a veces faena, ¿no? Y acomodas unas rocas. ¿Qué pasa muchas veces cuando levantas una roca? Te das cuenta que hay animalitos, arañas, gusanos. Y lo primero que ves que cuando levantas la roca, ¿qué hacen los animales? Inmediatamente corren a ocultarse a otro lugar. Porque les espanta de repente la luz cuando levantas esa roca. Hermanos, el ser humano se comporta así. No quiere venir a la luz. No quiere venir a la luz que es Cristo. Rechaza esa luz. Y somos como, el ser humano es como ese animalito. Corre a ocultarse a las tinieblas. Prefiere las tinieblas que la luz. Y no quieren a Cristo. Así es el ser humano, hermanos. Así es que a partir de la caída, el hombre siempre ha intentado negar esta realidad del pecado. La humanidad, hermanos, prefiere el día de hoy muchas veces minimizar esta realidad y cambiar o redefinir el pecado. El día de hoy al pecado ya no le llaman pecado, ¿no? Le llaman error. Ay, el error. ¿No? Es pecado. La Biblia lo dice. Y es pecado. Y el día de hoy el hombre ha querido redefinir esas palabras, ¿no? Para que se escuchen suaves, para que no hieran, para que no escuchen fuertes. No, hermanos, la filosofía de hoy hace creer al hombre que si responde de manera negativa es porque es víctima, ¿no? Es víctima. Cuando la Biblia hace al hombre responsable de su pecado y le llama al arrepentimiento. Dice, no, esto es pecado. Pero es que allá con la doctora Corazón me dijeron que yo soy esto porque es pecado y arrepiéntete. Es pecado, hermano. El pensamiento humano declara hoy en día que el hombre es bueno en su interior, ¿no? Y eso no solamente lo vemos allá afuera, hoy lo vemos dentro de muchas congregaciones, donde se le dice a los invitados, a quien viene por primera vez, no te preocupes, el hombre es bueno en su interior. El hombre es bueno y tiene bondad en su corazón. Realmente su naturaleza es eso. No, hermanos. La Escritura declara todo lo contrario. Marcos capítulo 7 nos dice esta parte, hermanos, acompáñame a la lectura. Para que no creas que te estoy diciendo algún cuento aquí, ¿no? Marcos capítulo 7, versículo 20. Cuando vas al médico y te dice, te vamos a tomar una radiografía, ¿no? Vamos a ver qué es lo que te está afectando en tu órgano. La palabra hace esta función aquí. O sea, ¿quieres ver qué hay dentro de ti? Allá me dijeron que soy bueno en mi interior. ¿Quieres ver?
Pasamos por esta radiografía. Lee conmigo esta parte. Marcos capítulo 7, versículos 20 y 21 dice, pero decía, de lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la soberbia y la... ¿De dónde salen? De dentro de... Hermanos, entonces, ¿el hombre es bueno en su interior? La palabra dice que en el pensamiento del hombre está de continuo el mal. El mal, el mal, el mal. Hermanos, esa es la realidad. Y el día de hoy el ser humano trata de ocultar eso, ¿no? No, ¿para qué? Hacemos a un lado la Biblia y mejor metemos Sigmund Freud, ¿no? Eso nos va a arrullar, a sentirme bueno. Dice la palabra, en ti hay maldad. En ti sale todo esto. Así es que arrepiéntete y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, esto es lo que el pensamiento humano el día de hoy intenta hacer, ¿no? Redefinir el problema del pecado. Y la palabra te dice la realidad. Dentro del corazón del hombre salen todas estas cosas. Todas estas cosas, hermano. Pero como incomoda al hombre, incomoda al ser humano, ¿qué hace? Trata de acallar. Hermanos, de estos versículos que leímos 6 al 10 de este capítulo, nos anuncia lo que el apóstol Juan estaba enfrentando en su tiempo. Todo esto ya se estaba viviendo allá. El gnosticismo declaraban que en ellos no había pecado, ¿no? Todo esto ya se estaba viviendo allá, hermanos, y lo estamos viendo ahora. Las cosas no han cambiado. Sigue allá afuera, sigue el ataque. Juan hacía frente a una situación similar en las iglesias a las que escribió su carta, hermanos. La iglesia estaba inundada de engaño. La iglesia estaba siendo cercada, digamos, por falsos maestros que también negaban el pecado, como hace un momento lo mencioné. Además de las herejías que enseñaban el gnosticismo, el docetismo y todos esos movimientos, hermanos. Juan divide en 3 categorías a quienes afirman estar en comunión con Dios, pero rechazan la verdad. Eso también es algo que vemos en esos versículos que acabamos de leer, hermano. Juan divide en 3 categorías a quienes afirman tener comunión con Dios, pero a la vez rechazaban la verdad. Y la primera de ellas, hermanos, es los que están en tinieblas. Los que están en tinieblas, aquí Juan hace referencia a la manera de vivir o a la conducta. ¿Sí, hermanos? Es decir, aquella persona que está en tinieblas es quien oye la palabra, quien tiene conocimiento de la palabra. Pero ¿sabes qué pasa? No la vive. No la vive, hermanos. No la pone en práctica. No pone en práctica esas verdades que sabe. Hermanos, muchas veces, es decir, su ortodoxia, es decir, el conocimiento de la palabra y su ortopraxis no armoniza. No armoniza, como que algo dices, como que algo no checa, ¿no? Como que algo no checa. Porque no armoniza, hermanos. Son contrarios. Dicen tener comunión con Dios, pero rechazan esas verdades, porque no la vive. No sé si les ha pasado. Oye, es que fíjate que quiero compartirte el evangelio. Ah, tú te reúnes con... Ahí mis vecinos se reúnen, sí. Mira, ¿vieras cómo son? Y dices, Señor, ¿no? Muchas veces no practicamos lo que sabemos, hermano. No lo vivimos. ¿Sí, hermanos? Santiago 1:22 es claro, ¿no?
Santiago, mucho consejo para una vida práctica, ¿no? Un cristianismo práctico, donde dice que seamos hacedores y no solamente oidores, hermanos. Santiago habla de esto en el capítulo 1, versículo 22. Ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Así es que, hermanos, si tú eres verdadero, si eres genuino, nuestra vida debería reflejar en quién hemos creído, ¿no es así? Debería reflejar, hermano, que el de allá afuera, el que no conoce el Evangelio, debería haber algo diferente en nuestras vidas, ¿verdad? No sé qué tiene, pero es diferente mi vecino, ¿no? Es diferente a aquella persona que pasa por acá. Pero a veces no es así, ¿no? Lamentablemente. En la segunda categoría, hermanos, o señales de un cristiano que vive en el engaño, hermanos, que vive en tinieblas, es aquel que se engaña a sí mismo. ¿Sí, hermanos? En el versículo 8 nos dice esto, vamos a leerlo. El versículo 8 de la primera carta que estamos analizando. Regresamos ahí a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Nos dice así, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, hermano. Aquí está otra categoría, otra señal. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Este grupo de hermanos pues, falsos profesantes normalmente afirman no tener pecado, ¿no? Es decir, hermanos, en su actitud muchas veces de soberbia, de vanagloria, les hace creer que han alcanzado un plano espiritual más elevado, ¿no? Y que les hace pensar que en ellos ya no puede existir el pecado. No, yo ya, ¿por qué? Porque ya camino medio metro arriba de él. Ya me elevo, ¿no? Estoy en otro nivel espiritual. No, hermanos, se les olvida que en la vida de un cristiano hay una santificación progresiva, hermano. De menos a más. Romanos capítulo 3 nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno, hermanos. Así es que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la realidad es que la verdad no está en nosotros. Sí, hermanos, Cristo fue el único que pudo afirmar que no tenía pecado, ¿no es así? Cristo fue el único. El hombre muchas veces en su arrogancia, el hombre muchas veces en su vanagloria, hermanos, afirma no pecar, ¿no? Afirma que no tiene por qué presentar cuentas a nadie, y menos a Dios. No sé si eso te ha pasado. Cuando compartes el Evangelio te dicen, pero a mí me hablas de pecado, yo no hago nada malo, yo no hago maldad, yo no peco. Ve y dile a aquel, porque que ese sí, ¿no? Ese sí, míralo. Yo no, yo me porto bien. Eso es lo que muchas veces expresa el ser humano, ¿no? Hermanos, el hombre cree que no tiene que rendir cuentas a nadie, y menos a Dios. Puesto que creen que no hacen maldad, ¿no? Simplemente, dice la Escritura, se está engañando a sí mismo. Y la Escritura dice que, o acaso no la Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y todos son todos. Hermanos, esa persona que vive engañándose a sí mismo tiene que saber que tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso es que vive engañado, como nos lo dice el texto. Y como última característica, hermanos, Juan habla también de los que difaman a Dios, ¿no? De los que blasfeman de Dios. Esto lo vemos en el versículo 10. Acompáñenme a leer esta porción. Ahí en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, ¿qué? Mentiroso. Y su palabra no está en nosotros, hermanos. Estos que difaman a Dios.
El sentir del ser humano, hermanos, generalmente es que él está bien, ¿no? En cuanto a lo moral. Es decir, piensan que no han hecho nada malo, no han pecado. Y cuando el ser humano expresa esto, hermanos, y tiene este sentir, lo que realmente está haciendo es que está señalando de mentiroso a Dios. Cuando muchas veces compartes el Evangelio, te encuentras con esas personas, porque esas personas éramos nosotros también, hermano. Cuando alguien nos predicó, y decíamos, pero a mí no me vengas a predícale a aquel, ese sí se porta mal. Yo soy buena persona, me dedico a trabajar, llego a casa y yo soy buena persona, yo no peco. ¿Y sabes qué estábamos haciendo? Difamando a Dios. Así diciéndole a Dios, eres un mentiroso. Y eso es lo que el ser humano el día de hoy hace. El hombre hace constantemente eso. ¿Sí, hermanos? Señalando de mentiroso a Dios. Pues al afirmar esto, el hombre está negando de manera total la enseñanza de que todos hemos pecado. Por ende, también está negando la necesidad de un Salvador. No, yo no necesito, es que me estás diciendo que busque a Cristo, que me arrepienta de mis pecados. Eso es lo que están haciendo, hermanos, negando la necesidad de un Salvador. Y esto muestra que la verdad no está en ellos, como dice el versículo 10 que acabamos de leer, ¿no? Hermanos, sabemos que el impío se encuentra en esa situación, ¿no es así? El impío está ahí. Lo preocupante aquí, hermanos, es que muchas veces el que dice ser cristiano también forma parte de esas filas. Ese es el punto. Si, hermanos, pues creen que no han pecado ni pecarán, por ende viven engañándose a sí mismos. Y por último, blasfeman de Dios. Blasfeman de Dios, hermanos. Pero aquel que está en comunión con Dios es consciente que puede caer en pecado, ¿no es así? Aquel que está en comunión con Dios está consciente de eso, está conocedor de esto. Y cuando esto sucede, hermanos, sabe que puede acercarse a Dios confesando sus pecados delante de Él. Hermanos, Salmos 32:5, vamos a leerlo. Vamos a ir a Salmos capítulo 32, versículo 5. Amén, dice así la escritura. Salmo 32:5 dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, el que verdaderamente tiene comunión con Dios también tiene esa certeza del pecado y sabe perfectamente ahora que como hijo de Dios, su posición no es ya vivir practicando el pecado, ¿no es así? Ya no es practicar el pecado, pero sí está consciente que puede caer. ¿Sí, hermanos? Nos dice la primera carta de Juan, capítulo 2, si alguno hubiese pecado, abogado, ¿qué? Tenemos para con el Padre. ¿Sí, hermanos? Si alguno hubiese pecado, abogado, tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí, hermanos? Así es que, aunque uno de los propósitos del creyente genuino es no practicar más el pecado, reconoce la posibilidad de en algún momento caer en él, y cuando esto sucede sabe que puede acudir a Cristo. ¿Sí? Sabe que puede acudir a Él, pues Él es su abogado y sabe que tiene que venir a Él con un arrepentimiento genuino de sus pecados. ¿Sí? Un arrepentimiento genuino, apartándose de ellos, y sabe que ha de vivir agradando a su Dios, apartándose de ese pecado. ¿Sí, hermanos? Cuando tú y yo caemos en pecado, hemos de venir a Cristo, no solo con un sentimiento de culpabilidad, porque te va a pasar lo que le pasó a Judas, ¿no?
No hubo un arrepentimiento, tuvo culpa nada más. Y eso lo llevó allá, ¿no? No, hermanos, con un arrepentimiento genuino. Sí, hermanos, sabiendo que hemos ofendido a un Dios santo. Y todo esto con el propósito de exaltarle a Él, de alabarle a Él. A Él, hermanos. Así es que, como conclusión, hermanos, Dios es luz. Nos dice esta porción de la palabra. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Es decir, hermanos, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es benevolente, Dios es todopoderoso, Dios es supremo. Y este es el mensaje de Juan, así como los discípulos y la iglesia en todos tiempos han proclamado este mismo mensaje, hermano. Y el día de hoy ese es el mismo mensaje que ha de ser proclamado, hermano. Las palabras que menciona Juan en estos versículos que acabamos de estudiar de esta primera carta, más que un mensaje condenatorio, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza, hermanos. Pues no somos perfectos, ¿no es así? Pero te tengo una noticia. Tenemos a un Dios perfecto. Tenemos a un Dios perfecto. El que nos llama a confesar nuestros pecados. ¿Sí, hermanos? Y dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así es, hermanos, que este es un mensaje de esperanza. Este es un llamado a la iglesia, hermanos. Es un llamado a la iglesia. Ven al Señor. Ven al Señor. Si crees que estás en esta posición, que pensabas que estabas en comunión con Dios, pero muchas veces estabas más en tinieblas, no engañándote a ti mismo, ven a Cristo. En ese arrepentimiento, hermanos. Y entiendo que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Amén, hermanos. Ponte de pie. Vamos a orar. Esto hace la palabra, hermanos. La palabra nos dice la realidad, ¿no?, del resultado del pecado. Vamos a orar, Señor. Queremos darte gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Así como en los tiempos de Juan, Señor, que la iglesia estaba siendo atacada por tantas herejías y falsas enseñanzas, Señor, el día de hoy no es diferente, Señor. Estamos viviendo esos tiempos, Padre. Pero pon en nuestro corazón, Señor, ese sentir que tenía Juan, Señor. Ese mismo sentir, ese celo por la verdad, ese celo por defender las verdades del Evangelio, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Así como Juan levantó la voz y hacía frente a esas enseñanzas y las refutaba enérgicamente, y así como con esa pasión defendía la verdad, confrontaba esas falsedades, Señor, pon ese sentir en nosotros, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos tenido una actitud que nos da igual, que no nos importa. Allá hay alguien que lo haga, pero Señor, hemos sido llamados también para defender las verdades de Cristo, Señor. Proclamar que Cristo es genuino, que Él es la verdad. Como dice tu palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque el día de hoy has hablado a nuestras vidas, Señor. Nos has consolado, nos has exhortado y nos vamos a casa, Señor, pero sabiendo contentos porque hemos escuchado tu voz, Señor. Has hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que la iglesia al día de hoy despierte en este aspecto, Señor. Que despierte. Que se levanten hombres y mujeres a proclamar estas verdades.
Gracias, Señor. Y si dentro de las congregaciones hay enseñanzas erróneas, Señor, que podamos depurar esta enseñanza, y de captar dónde está infiltrado y poderlas sacar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, en esta tarde por nuestros hermanos de la congregación, Señor, por los que nos visitan por primera vez, Señor, a este lugar, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Gracias, Padre, por esta congregación, Señor, que tú nos has permitido estar acá, Señor. Y el motivo es el de alabarte y glorificarte solo a ti, Señor. Gracias, Padre. Queremos pedirte que seas tú, Señor. Que seas tú, Señor, quien sea exaltado en todo momento, Señor. Bendito Padre, queremos alabarte y glorificarte, Señor. Aún en medio de todas estas cosas que atacan al Evangelio, Señor. Levantar la voz y proclamar que Cristo es el Verbo hecho carne, Señor. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.